¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos. Este es su programa El Salvador Today. Continuamos en este esfuerzo por llevar a ustedes el análisis de la información necesaria para entender esos pequeños detalles, esas decisiones que pueden parecer pequeñas en un primer momento, pero que sin duda tienen grandes repercusiones y que marcan pues el destino, el rumbo, el camino que lleva nuestro querido El Salvador. Este día creemos que es sumamente importante dedicarle unos minutos al análisis de las propuestas de reformas a la Constitución. Quiero enfatizar que a muchos de nosotros, tal vez a los más jóvenes de nosotros los salvadoreños, puede parecernos algo como muy distante, muy etéreo, tal vez muy que no me incumbe este tema de la Constitución y sus reformas, pero a partir de la experiencia, digamos, y a partir también de los hechos que se han visto tanto en el pasado ya lejano como en el pasado cercano, sabemos que la Constitución es ese pequeño pedazo de papel que mantiene junta a nuestra sociedad. Puede parecer una exageración, pero no lo es. Pero para hablar con mayor propiedad de eso, hemos invitado este día nada más y nada menos que a don Renberto González, un político de muchísima data, que tiene todo nuestro respeto y además tiene la experiencia necesaria para ayudarnos a entender. Don Renberto, qué bueno verlo de nuevo y con buena salud. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Aquí siempre saludable, gracias a Dios. Gracias a Dios. Don Renberto, quiero que platiquemos ya entrando de un solo materia con el tema de las reformas a la Constitución, no, muy especialmente el tema de la extensión del periodo presidencial un año. Esto, para ponerlo en contexto, lo que lograría, digamos, es que además de que el periodo fuera un año más largo, esto coordinaría las elecciones y tendríamos los salvadoreños elecciones cada 3 años, de forma regular, no como lo tenemos ahora, no, que tenemos elecciones cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de cómo caigan dependiendo casi que del azar, ¿no? Sabemos que cada 15 años tenemos elecciones generales, pero en esta ocasión tendríamos elecciones generales cada 6 años y cada 3, pues las que ya sabemos, de alcaldes y diputados. Quisiera pedirle primero su análisis en ese sentido, la extensión del periodo presidencial y las implicaciones que tiene, ¿no? Porque también habría que reformar otras leyes secundarias, principalmente lo que tiene que ver con la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo ve usted? Mire, está perfecto, hombre. En México son 6 años, ¿no? Sí. Y aquí deberían de ser 6 años. En Guatemala son 4 nada más. Sí, en Guatemala son 4, es otra realidad, ¿verdad? Sí, es otra realidad. Pero la realidad nuestra sí está bien, hermano, nos ahorraríamos ya una cosa práctica, nos ahorraríamos una elección, hombre. Si aquí no estamos para estar botando el dinero, ¿verdad? Entonces, sí, las elecciones son caras. Sí, las elecciones son carísimas. Entonces yo creo que nos sale bien y además tiene el Ejecutivo un año más para echar a andar sus proyectos. Porque llega el primer año, digamos, lo que se instala, en lo que todo, pues, y en lo que se planifica, ya deja un año. En lo que se ejecuta, empieza a ejecutarse el segundo año. Solo este gobierno, aún sin recursos, empezó a trabajar desde que llegó. Que cómo le hizo, bueno, como tenían un eslogan de que cuando nadie roba, pues el dinero alcanza, y parece que es cierto eso. Así es que, porque hicieron mucho en el primer año, todos vimos la actividad y todavía se ve, pues, la actividad económica. Imagínese usted que vamos a crecer arriba del 10% de nuestra economía. ¿Eso qué significa? Que ha habido actividad económica, que han habido políticas públicas. Entonces, la Constitución lo que hace es que nos marca un sendero. Desgraciadamente, hay que decirlo también, la Constitución anterior, en donde el pueblo no tuvo ninguna participación, que se reunía en grupos fácticos y decían, miren, esta es la Constitución que queremos por esto y por esto. El pueblo nunca lo tomaron en cuenta. Por primera vez se está tomando en cuenta el pueblo. Y hay que decir, Ulloa, un excelente abogado, lo que está haciendo él es recogiendo las inquietudes de la población y las está viendo ahí, pero las va a someter a consideración, porque hay puntos que a mucha gente no nos gusta. Correcto. No nos gusta, pero no quiere decir que eso ya va ahí, porque Félix lo que está haciendo es recogiendo. Si yo les mando una idea, él analiza y ve si es posible, si tiene consenso, o tiene mayoría, o tiene aceptación. No crea que todo lo que está ahí va a salir ya aprobado, porque quienes aprueban, él simplemente está cumpliendo con su papel. Como abogado, el buen abogado que es con su papel, y como vicepresidente, es una designación que le hizo el gabinete a él para eso. Eso quería preguntarle su Pero opinión. ¿quién va a decidir? Sobre la Asamblea y el presidente. Evidentemente, su opinión sobre el método, digamos, y le pregunto a la luz, pues, de las críticas que vienen de los partidos de oposición y de los medios de oposición también, que señalan de que no se le está dando suficiente publicidad, que no se está incluyendo a todos los sectores, ese digamos, críticas de algún modo esperadas también, ¿no? Sí, ellos pueden decir cualquier cosa, ¿me entiendes? Antes no decían nada, ¿verdad?
Antes no decían nada. La dolarización se aprobó en la madrugada. Muchos artículos de las constituciones se aprobaban en la madrugada. A veces ni los diputados nos dábamos cuenta, ¿ves? Ni los diputados. Solo llegaban a levantar la mano. Entonces, yo no sé de qué están hablando. Es que son tácticas dilatorias que tienen. Ellos tienen que comprender que perdieron las elecciones, hombre. Si es que la clave es ganar las elecciones. Convencer a la gente de que ese programa de gobierno es el indicado. Entonces la gente se convenció de que este programa que propuso el presidente Bukele a través de la universidad es el programa que ellos quieren. ¿Por qué? Porque los programas anteriores no dieron resultados, ¿verdad? Con el dolor de mi alma, o el del alma de algunos que les duela eso. A mí no me duele. Entonces, lo que tienen que entender ellos es que perdieron las elecciones. De ahí comienza la cosa. Entonces, es una minoría que perdió las elecciones y hoy quieren mandar sobre las mayorías. Eso no es democracia. Y hablan de democracia. Uno a veces no quiere hacer una crítica así tan punzante por algunas cosas. Pero la verdad es que hay que decirlo. Hay que decirlo, es que de ahí parte todo. Si yo tuviera político y tuviera un partido político, yo me preocupara por ganar las elecciones. Preparar un buen programa para que la gente me crea. Y el problema de esta gente es que a nadie les cree, hombre. Entonces debían de ver cómo. Ahí están diciendo que van a cambiar el logo. Eso no, si eso no les va a servir de nada. ¿Sí? Aquí es un país chiquito donde todos nos conocemos. Ya sabemos quién es fulano, sutano, mengano y perencejo. Todo. A veces con una información cierta o a veces con una desinformación sobre la persona, porque aquí hay muchos que juzgan a las demás personas por lo que dice otro. Sí, no. Me explico, pero aún así. Aquí es un país pequeño en donde los actos que han cometido, las acciones cometidas, son más fuertes de las palabras. Correcto. Quiero preguntarle un poco a don Remberto que nos ayude también a ilustrar el tema de por qué se vuelven necesarias estas reformas a la Constitución. Sabemos que nuestra Constitución, digamos la Constitución que le da forma al Estado viene desde 1950, ¿no? Sí. La Constitución que tenemos ahorita, pues, la que por cierto firmó Roberto D'Aubuisson, fundador del Partido Arena, de 1983, una Constitución dada prácticamente en el contexto de la guerra. ¿Por qué es que se nos viene, digamos, acumulando este peso? ¿Y por qué, o mejor dicho, usted dígame, cuál debe ser nuestra actitud ante la idea de reformar, de cambiar la Constitución? ¿Cómo debemos tomar esas propuestas? Le pregunto esto a la luz de que vuelvo, ¿no?, sobre las críticas que ha habido de parte de los sectores opositores, es que se trata de perpetuarse en el poder, de cometer abusos, digamos, pero creo que usted tal vez primero, como estudioso de la ley, nos podría ilustrar un poco mejor la naturaleza, ¿no?, de los textos de la Constitución y por qué es siempre necesario de algún modo irlos actualizando, ¿no? Mire, eso es necesario. Toda sociedad necesita transformarse, hombre. Y nosotros hasta nos habíamos tardado mucho en transformarnos. Es más, prácticamente no hemos tenido constitución. Fíjate bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde 1950 para acá la han venido reformando los grupos fácticos a su manera y a su antojo. Eso no es tener constitución. Eso no es tener leyes, porque tener leyes para unos poquitos, para que se aprovechen unos poquitos y la gran mayoría. En materia de justicia, el pueblo ha estado huérfano. En materia económica, el pueblo ha estado huérfano. En materia de educación, el pueblo ha estado huérfano. En materia de salud, el pueblo ha estado huérfano. ¿Me entiendes? Eso no es tener constitución. Teníamos una constitución remendada y para colmo de males, vinieron unos de la sala constitucional que llamaban los 4 magníficos, que se acabaron, terminaron de acabar, porque no respetaron los artículos pétreos, el artículo 85 y otros. Y ellos interpretaban a su modo de entender por qué. El artículo 85 porque no tenían confianza en la Constitución misma. Correcto. El artículo 85 es el que se refiere, o parte de ese artículo que se refiere a que los partidos políticos son el único medio para alcanzar el poder. Todo eso. ¿Ese artículo cree usted que debe permanecer así o debe cambiarse? El artículo ¿Y en qué sentido? También, porque como le digo, el artículo se refiere a varias cosas. Creo que había que analizar bien cómo se va a cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? Para que no vaya a llegar también el ganguerismo político, porque el problema aquí es que el ganguerismo político existe. Y cuando, gracias a Dios, hoy creo que no va a suceder eso porque tenemos una sala de lo constitucional creíble. Yo creo en esta. Un fiscal creíble,
una asamblea creíble. ¿Qué hace creíble a esta sala? A esta sala lo que hace creíble es que fue electa por primera vez por consenso del pueblo. Porque allí en la asamblea hay 56 diputados y más. Más, sí. Que, ¿me entiende? Que están representando al pueblo. Pero de verdad, pues, no como antes, ¿va? Que las elecciones amañadas. Esta elección es la más democrática que hubo. Porque por más obstáculos que les pusieron y por más rebeldía de la gente que iba a perder que nos igual que hoy, que están inventando un montón de falsedades, que poco a poco la mentira tiene patas cortas, hombre, y rápido la gente están diciendo un montón de cosas por Beicán, bueno, han hecho especulaciones negativas hasta sobre la pandemia, han hecho sobre los hospitales, sobre las escuelas. Todo lo que este gobierno está haciendo, están haciendo especulaciones negativas. ¿Para qué? Para querer convencernos a los salvadoreños que ya tenemos suficiente experiencia por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, creen que nos van a convencer para que sigamos pensando como antes. Es imposible. Bueno, si los viejos como yo ya no pensamos igual, mucho menos los jóvenes. Los jóvenes están pensando diferente. Tienen otras ideas en la cabeza. Si me permite, doctor, quiero hacer una pequeña lectura del artículo 85 de nuestra Constitución, porque como decía, se refiere a varias cosas, ¿no? Pero es importante. El 85 dice, el gobierno es republicano, democrático y representativo. Ya vamos a hablar eso. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. Dos cosas le quiero preguntar. Tal vez la más reciente es que, uno de los medios medios de oposición, y me atrevo a reiterarlo de ese modo porque pues ese es un camino que estos medios como empresas privadas pues han tomado, claro, ¿no? Están en su derecho por completo. El diario de hoy publicó el viernes, creo que fue, o el sábado, que las reformas daban paso a la posibilidad de un partido único en el país. ¿Cómo interpreta usted, digamos, primero el titular, ¿no? Sí. Y segundo, ¿ve usted esa posibilidad en las reformas planteadas? Para nada, hombre. Sí, mire, una cosa es que la gente diga, yo quiero esto, y otra cosa es la democracia. La democracia es la oportunidad que tenemos todos para participar. Aquí a nadie se está excluyendo, a nadie. Inclusive el aparato ideológico, como que representa el diario de hoy, por años y años, si yo antes le tenía un poco de respeto y aprecio, yo fui editorialista del diario de hoy 20 años, desde el 80 hasta, usted me busca ahí, me vaya, pero eran otros tiempos. Y ellos tenían un pensamiento diferente porque nos enfrentábamos a una realidad, realidad de guerra. Hoy las cosas han cambiado, pero el diario de hoy viene y no acepta esos cambios. Lo mismo la prensa gráfica, lo mismo el mundo. Siguen pensando en base a sus propios intereses. Y hoy ya no se puede hacer eso, ¿me entiende? Ya no podemos pensar, yo no puedo pensar ya solo en mí, ¿verdad? En mi negocito, en ver cómo vendo más caro, comprar barato. No, las cosas han cambiado. Porque las sociedades, a través de las adquisiciones de bienes y servicios, ya hay más competencia. Entonces, esa es la democracia. La democracia es no excluir a nadie. Entonces, yo no veo que aquí anden excluyendo a nadie. Ahora, si llega un momento y la gente vota abrumadoramente por sorpresa, es otra cosa. Eso, y no Arena estuvo 20 años. Sí. Y no el Frente estuvo 10 años, pues. También. ¿Me entiendes? Entonces, y si vienen nuevas ideas y votan durante 20 años por ellos, es lo que la gente quiere. Lo que hay que buscar es que la gente tenga la libertad de votar por quien quiera. ¿Me explico? Sí. No por quien le impongan a uno, ni que lo llenen de basura mental a través de los aparatos ideológicos, de siempre vendiéndole una sola idea, una mentira que uno, si la oí en el diario de hoy, la oí en el TCS, la oí esto, y decía uno, después esta es la verdad. Y aunque uno quisiera pensar diferente, o su análisis, su raciocinio le dijera otra cosa, la reiteración del mensaje le dejaba un efecto ahí, aunque con alguna duda, pero usted se sometía. ¿Me entiende? Era esclavo usted de los aparatos ideológicos, que significa todo un esquema, ¿verdad? Que le vendían. Me estoy dando cuenta que nunca había tenido constitución. Por rato, bueno, y aquí mis derechos, pues,
¿verdad? No, si antes con usted hacían lo que querían, hombre, ¿me entiende? El grupo ideológico, el grupo inquistado en el poder, que yo diría que prácticamente eran mafias, entonces esa gente hacía con los ciudadanos lo que querían, a nivel de salud, a nivel de todo eso, ¿verdad? Y resulta, yo nunca he votado por el Frente. La única vez que voté por el Frente fue cuando ganó para la alcaldía el presidente actual. Ahí sí, pero yo voté por Bukele para la alcaldía. Hasta ahí. Y ahí, pues, por el presidente y hoy también. ¿verdad? Yo, definitivamente, si tienen duda, yo simpatizo bastante con Nuevas Ideas, porque hasta hoy es el único partido, el único presidente que me ha convencido de que sí quiere hacer las cosas y cambiarlas de verdad. Los demás hacían el mate, tenían mensajes mentirosos, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, para mí, Arena tenía dos gobiernos, los dos gobiernos peores fue el de Cristiano y de Paco Flores. El de Armando Calderón Sol, pues sí, era un gobierno bien intencionado. Si no hizo lo que, es otra cosa. Y el de Saca, los problemas que le gustan, pero fue un gobierno, fueron dos mejores gobiernos, el de Armando Calderón Sol y el de hasta ahí, pero no fueron excelentes, ¿me entiendes? Porque para alcanzar la excelencia hay que pelearse en contra del status quo, y ellos no lo hicieron, por diversas razones. Ahora, viene el Frente, gobiernos pésimos, ¿verdad? Porque Funes logró una gran simpatía, acuérdese, porque dijo de que iba a combatir las injusticias en este país, no lo hizo. No. Y viene el otro señor que solo dormido pasaba, soñando. Él no soñaba, él soñando que en su futuro, él y su familia y su gente. Soñando en Nicaragua. Allá se iba a Cuba a soñar, ¿me entiendes? Entonces, bueno. Y hoy tenemos un gobierno de verdad, entonces hasta eso se asustan ellos. Al ver un presidente que está definido, y los diputados, mi felicitación para Jorge Castro, de la comisión, y mi felicitación para Dania González, ¿verdad? Por ser excelentes diputados, están trabajando, ¿me entiende? ¿A favor de quién? De la gente. Así que... Quiero también preguntarle, don Roberto, y creo que tal vez usted es de los más aptos para poderme aclarar esto, digamos, y es que también se ha criticado mucho o se ha hablado, ¿no?, de la posibilidad de cambiar precisamente esa parte de la representatividad, ¿no?, de la democracia. La democracia representativa, pues, por el hecho de que elegimos una asamblea, ¿verdad? Y después de eso a la asamblea se le deja la toma de las grandes decisiones, ¿no? Inclusive las elecciones de segundo grado, o sea, la asamblea elige magistrados, claro, por ejemplo, todo eso. ¿Se puede tener una democracia más representativa y que funcione en El Salvador? Ya está funcionando. Es que más representativa más participativa que representativa. Es que las dos cosas, hoy en este momento están dando las dos cosas. Las dos cosas. Fíjese que estaba viendo yo que en el asunto de esta señorita diputada, excelente diputada, Dania González, pone en sus cuentas, viene algún problema que haya tenido usted con la banca, con sus créditos, esa es participación, ¿verdad? O sea, tenemos hoy en este momento una asamblea legislativa que es representativa y es participativa. No son de aquellos diputados que, bueno, a mí ya me eligió el pueblo y voy a hacer aquí lo que quiera. No, ellos están nombrados ya, sentados en sus curules, están tomando en cuenta a la gente. Entonces ya tenemos una democracia representativa y participativa. Por supuesto, tenemos que mejorarla, es lógico, porque apenas tienen 3 meses, ¿verdad? Entonces es lógico, esa es la aspiración y es correcta. Porque antes no, antes era mentira, ¿no? Si los diputados llegaban, ganaban y andaban ofreciendo tonteras, ¿para qué decirlo? Primero eran los cócteles, nos dimos cuenta. Primero eran las chupas de ellos y todo, y los viajes y las movidas, y después se iban a regalarle plásticos a la pobre gente y tonteras. Entonces que uno, en vez de sentir que estaban ayudando a la gente, yo me daba indignación de decir, bueno, ¿y estos por qué hacen eso? Limonas. Pero, ¿me entiendes? Pero una cosa, ¿qué les costaba si querían hacer algo? Es decir, bueno, de los $5,000, porque eso gana un diputado, que no me vengan con cuentos que ganan 4,000, ganan 5,000 porque les dan bono, 4,494, pero con los bonos de junio y diciembre se les hacen $60,000 de salario, a mí que no me vengan con cuentos, eso ganan. Y más otras cosas, que ahí se las dejo a la gente para que se las imagine. Entonces,
Esa es la realidad de este país. Trataban a la gente. ¿Por qué no solucionaban los problemas con políticas públicas, hombre? ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que hizo este señor Parque? Lo que nos estamos dando cuenta hoy. Sí. Regalando, vendiendo los impuestos. ¿Usted cree que de Choto lo hacía Parker eso? No, hombre. Proponiendo leyes a la medida, ¿no? Como proponiendo leyes en contra de la 127. gente para beneficiarse él. ¿Cómo va a ser posible que un señor que solo tenía un bufete que era acabado hoy es millonario? No es posible, hombre, no es posible. Eso es lo que le han descubierto. Imagine todo lo demás. $30,000 mensuales, que vendió 280,000, y hay un montón de chavacas. Eso no lo hace un político. El problema, la clase política se vio desgastada y arruinada porque no eran políticos los que entraron, eran gángsteres vestidos de políticos, que es diferente, ¿verdad? Porque los verdaderos políticos no hacen eso, ¿me entiendes? Yo he sido político y nunca he andado haciendo semantes chabacanadas, ¿no? ¿Me entiendes? Y hay mucha gente dentro de la política, le quiero decir, que son honrados, que son decentes, yo los conozco, porque y hay gente honrada y decente dentro de Arena y del Frente, pero los que manejaban la parte de la política, que se aprovecharon, esos no eran políticos, eran gángsteres vestidos de políticos, ¿verdad? Porque si no, ahora decían soy político, es como que usted se disfrace de indigente, para que se disfrace, para que le estén dando pisto, y de ribete saca la pistola y lo asalta, algo así. Mire, son realidades. Da pena a veces decir en público estas cosas, pero son las realidades que la gente sabe que son ciertas. Hay una situación que quiero discutir con usted antes que nos vayamos rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, y es que creo que entre los cambios a la Constitución, ¿no? El cambio en la forma de trabajar en la Asamblea, digamos la existencia pues de una bancada tan grande como nunca antes la había habido, representa un cambio sin duda en la cultura política de El Salvador. Claro. Ahora, ¿cree usted que este cambio es permanente o existe la posibilidad de que nos revirtamos a lo que teníamos antes, que implique además, ¿no? Digamos, un resurgimiento de los partidos tradicionales como Arena y el FMLN? Para nada. Le pregunto porque tanto Arena, bueno, recientemente escuchamos a don René Portillo Cuadra, el diputado Portillo Cuadra, decir que van a cambiar el himno. Sabemos que, por ejemplo, Óscar Ortiz está supuestamente en una fase de consultas. Se supone que estos partidos no están en un esfuerzo, pues, bueno, el FMLN ya ve usted cómo ha quedado, pues solo 4 diputados. Para nada. No hay posibilidad de resolver. Para nada. Arena se va a quedar como se quedó el PCN. Hoy sacó 14, después va a sacar 6, y así. Y el Frente posiblemente hasta desaparezca. O se quede con 2 diputados, van a estar ahí, poco a poco. Pero que van a volver al poder, jamás. Mire, no tendríamos perdón de Dios. Sinceramente, si a este pueblo les diera, no tendríamos perdón de Dios, hombre. Si es que después de que todas las chabacanadas que están saliendo a la luz van las que van a seguir saliendo, volvemos, es que ya no somos personas, ya no somos ciudadanos, no que somos masoquistas. ¿Sabes qué seríamos? Y yo le digo que este pueblo no es masoquista ni es ignorante. No. Posiblemente antes estábamos todos, académicos, no académicos, estábamos envueltos en una burbuja que no nos permitía ver hacia afuera, pero ya esa burbuja ya se disolvió. Es una burbuja de jabón, no era ni de neblina, era de jabón, ¿verdad? Creada por grupos interesados. Sin duda, y la facilidad y velocidad con que hoy circula la información además nos ha ayudado bastante, ¿no? Claro, no es. Ellos mejor que pongan una pequeña empresa. Yo por Tío Cuadra le diría que ponga una pequeña empresa y lo va a afiliar a FENAPES para que, ¿verdad? No le voy a cobrar membresía para que. Está bien. Está bien. Pero don Remberto, muchísimas gracias por su tiempo. No sabe cuánto le agradecemos que pueda venir a darnos este baño de sabiduría que siempre nos trae. Qué bueno que podemos contar con usted. Y por supuesto que vamos a mantener las puertas abiertas para que nos pueda seguir acompañando. El Salvador ha iniciado sin duda un proceso que va a durar bastante tiempo. Un proceso de transformación. Un proceso de transformación. Es una mezcla de transformación y revolución. Una revolución democrática que acompañada de una transformación. Eso es el caso único de estudio aquí en el país, porque normalmente ocurren revoluciones violentas, ¿verdad? Casi siempre. Y transformaciones tímidas. Esta viene con una mezcla de revolución y transformación. Así que digno de estudio. Digno de estudio. Vamos a seguir hablando de eso. Así que de nuevo, muchas gracias, don Remberto. Muchas gracias a usted, Alvarado, por esta oportunidad, y estamos listos siempre para dedicarle nuestros últimos años a la patria.
Todavía faltan varios años, no se Sí, preocupe. claro, unos 20 años dicen. Está bien, Los sí. optimistas dicen Como que menos. falta 20 años, pero vamos a ver. Está bien, muchas gracias. Dios don dirá, Roberto. ¿verdad? Dios dirá, correcto. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido darnos unos minutos para esta charla que hemos tenido con don Remberto. Esperamos que haya sido de su interés y además de utilidad, ¿no? Para que cada quien pueda consolidar su propia opinión, tanto con estos elementos que hemos dado en esta mesa, como con otros que hay, por supuesto, en Diario Digital Cronio, en Bitácora y entre todos los demás que estamos haciendo este esfuerzo por hacer país a través del periodismo. Así que muchísimas gracias. Como siempre les decimos, recuerden que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.